Hola, querida comunidad. Aquí estamos nuevamente con un invitado de lujo. Él es Fernando Cepeda. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Estoy encantado de estar aquí en tu programa. Gracias por haber aceptado esta invitación, querida comunidad. Como siempre les tengo acostumbrados, aquí tenemos un invitado de lujo y quien nos va a compartir acerca de su experiencia en esto de los bienes raíces y hablaremos de bienes raíces y hablaremos de México. Por el acento se habrán dado cuenta que es de allí. Así que bienvenido y vamos a estar conversando y hablando de bienes raíces. Pues muchísimas gracias, Daniel. Me siento muy contento. También quiero saludar a toda la comunidad que te sigue y enviarles un caluroso abrazo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo me encuentro en el sur de México. Eso es arribita de Guatemala, para quienes no ubican Chiapas. Y bueno, desde aquí yo pues me desempeño en la actividad inmobiliaria. Y pues bueno, feliz de platicar y conversar contigo y con todos ustedes, para los que escuchan. Bueno, Fernando, es realmente un placer tenerte aquí con nosotros. Para quienes no te conocen, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Fernando Cepeda y por qué hace lo que hace? Cuéntanos. Bueno, pues antes que nada, pues presentarme. Yo soy un apasionado de la vida. Uno de mis sueños es ayudar a las personas. Mi propósito de vida es ser hoy inmensamente feliz e inspirar a otros a que también lo sean. Tengo dentro de los bienes raíces ya varios años. Primero estuve como asociado de RIMAX Integral en Tuxtla Gutiérrez y posteriormente pude abrir la oficina de RIMAX Integral en San Cristóbal de las Casas. Ahí me desempeñé como director durante 6 años y desde hace aproximadamente año y medio decidí dejar de ser broker y ser asesor, digamos, para conocer la otra cara de la moneda y también poder emprender algunos proyectos. Tengo varios negocios, todos enfocados en bienes raíces, desde administración patrimonial, gestión de Airbnbs. También me estoy desempeñando como instructor para CRS en Latinoamérica y bueno, pues recientemente junto con unos socios adquirimos la franquicia de CRS México y me voy a estar desempeñando también como director de CRS México, pues para ayudar a que la industria inmobiliaria en Latinoamérica se siga profesionalizando y podamos pues brindar un mejor servicio, ayudar a que las personas puedan realizar esos sueños de invertir o de mover su patrimonio en bienes raíces de forma segura, de forma rápida y con personas que les brindemos la asesoría para realmente ayudarles a cumplir sus sueños. Excelente, Fernando, excelente. Bueno, como ve, querida comunidad, aquí tenemos toda una autoridad en esto de los bienes raíces y desde México vamos a escuchar de primera mano de un mexicano que está allí por qué un inversor consideraría la posibilidad de invertir en México frente a todas las alternativas que tiene hoy en día un inversor internacional. Yo lo voy a resumir en 2 palabras. Tequila. No, no es cierto. Eh, México. México es un país de países. Es un área de muchísimas oportunidades donde convergen muchísimas culturas. La diversidad cultural que tenemos en México desde lo prehispánico hasta la época de la colonia y la actualidad nos lleva a que en México encuentren una gran gama de oportunidades, de estilos de vida y de inversión. En este México de Méxicos podemos encontrar con todas las costas que tenemos, desde bahías, playas hermosas con arenas blancas, con arenas oscuras, con peñascos, con acantilados. Tenemos muchísimas comunidades de extranjeros viviendo en distintas partes de México, desde la península de Baja California, ahí en Rosarito o en Los Cabos o en La Paz, también en la península de Yucatán, para quienes les gusta un poco la historia, es donde se dice que cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, que es una tierra mágica en donde hay cenotes, hay ruinas de los mayas, pero además tenemos toda la Riviera Maya. En proceso tenemos lo que va a ser el Tren Maya, que es una de las inversiones más importantes que se han hecho en la historia de México. Para México, el turismo no es solo una actividad económica, es una vocación. Normalmente a los mexicanos se nos conoce porque somos excelentes anfitriones. La famosa frase, tu casa es mi casa,
es algo que nos acompaña y que lo tenemos en las venas, en el tuétano, en el corazón. Nos encanta recibir. Somos además un país de migrantes porque hemos tenido distintas migraciones eh, desde pueblos indígenas, gente de Sudamérica, de Centroamérica que migran a México, pero también muchísimos mexicanos que han migrado a otros lugares. Y todo eso nos genera muchísima cultura, muchísima diversidad. Eh, También, además de las playas, tenemos los pueblos mágicos, que son todos aquellos escenarios que probablemente la gente recuerda en las películas del Zorro y ese tipo de cuestiones. Y bueno, ¿qué te digo de la gastronomía? Si te gusta comer rico, México es un lugar maravilloso. Además, no solo lo decimos los mexicanos, somos el país que tiene en Latinoamérica mayor número de sitios considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Además, tenemos varias también ciudades creativas declaradas por la UNESCO en distintas artes y esto nos da muchísima, muchísima variedad, disfrutar de distintos estilos de vida y por otra parte la ubicación geográfica de México que es estratégica, porque para Latinoamérica somos la puerta hacia Estados Unidos y para Estados Unidos somos la puerta hacia Latinoamérica. Tenemos el aeropuerto de toda Latinoamérica con mayor conectividad internacional, que es el Aeropuerto Internacional de Cancún, pero también tenemos el aeropuerto con mayor número de carga y mayor número de pasajeros en toda Latinoamérica, que es el aeropuerto de Ciudad de México, y otra serie de aeropuertos que nos permiten tener una cantidad de vuelos actualmente muy económicos. Eh, y bueno, con toda esta variedad existen también lugares que son actualmente sumamente seguros y que además la inversión y el desarrollo que están viviendo esas ciudades presentan un contraste entre lo colonial, lo histórico, lo prehispánico, pero además también esta arquitectura mexicana contemporánea que sin duda ha sobresalido a nivel internacional. Entonces, México es una tierra de oportunidades y también es una tierra que está esperando a personas como tú que quieren invertir, pero más allá de invertir en solo un inmueble, quieren invertir en un inmueble que estarían dispuestos a disfrutar en algunas ocasiones al año. Excelente. Bueno, en ese sentido, Fernando, creo que has hecho un excelente resumen acerca de todas las bondades de invertir en México. Es la puerta de entrada, me quedo con eso, a Estados Unidos y también lo es a la puerta de entrada desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Las alternativas de inversión son significativamente variadas. Eh, Coincido contigo en cuanto a la gastronomía, sin lugar a duda, y a que son de los mejores anfitriones, porque me consta, cada vez que he ido a México me he sentido muy bien atendido. Así que la verdad que son muchos motivos por los cuales considerar como alternativa de inversión a México. Ahora bien, con respecto a un extranjero que quiere invertir en México y quiere hacerlo, evidentemente apalancándose con financiamiento local, ¿existe la posibilidad de que el inversor que quiera invertir en México lo haga apalancándose con bancos locales o solamente tiene que ser la operación en cash? La mayor cantidad de inversionistas extranjeros lo hacen con capital propio que traen aprovechando normalmente el cambio de divisas. Para personas que están en Estados Unidos, personas que invierten a lo mejor de Latinoamérica, podríamos pensar en el sol peruano, en los soles, o en euros, es muy, muy conveniente invertir en México por la diferencia con el peso mexicano que a ellos les favorece. Y además de la diferencia de la moneda, otro de los factores que ayuda muchísimo es el costo de vida que suele ser significativamente más económico que en esos lugares. Hay países de Latinoamérica que son mucho más económicos que México, por ejemplo, Colombia. En el caso particular de Perú o de Centroamérica, como puede ser Panamá, de Estados Unidos, de Canadá, de los países de Europa, pues evidentemente el costo de vida va a ser mucho más elevado. Y también sobre el tema que preguntas de la inversión. Para poder invertir en México hay algunos requisitos. No vamos a abrumar a la audiencia con temas legales. Hay algunos requisitos que solicita la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En la mayor parte del territorio nacional, la escritura pública puede quedar a nombre del extranjero, siempre y cuando respete la distancia que marca la ley de las fronteras, tanto con los literales como con la frontera con Estados Unidos, la frontera con Guatemala y Belice, que son las fronteras sur. Cuando el extranjero adquiere un inmueble en México y la propiedad queda a su nombre, que es el, digamos, el caso de todo el resto del país que no está en las fronteras, ahí lo único que el extranjero hace es renunciar a los derechos de su país y adquirir los derechos mexicanos. Y se necesita un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es bastante simple. Cualquier notario público, cualquier asesor capacitado en ello puede ayudar. En el caso de las fronteras, se requiere que el territorio siga siendo nacional y por lo tanto la figura que contempla la ley es un fideicomiso, donde ya sea que es una propiedad que ya está dentro de un fideicomiso y el extranjero adquiere esa parte con sus áreas, vamos a suponer que fuese un condominio, con sus áreas privativas, con sus áreas comunes, con las responsabilidades que genera y que ello conlleva, si es una propiedad que no está dentro de un fideicomiso, se genera el fideicomiso y así es como se puede adquirir. En México, en el tema de las tasas bancarias para hipotecas, ahorita actualmente en esta situación del COVID-19, las tasas bajaron y tenemos tasas accesibles que dependiendo del perfil del cliente van desde el 7% hasta el 11-12%. Eso depende de la capacidad de crédito, del historial crediticio. Ahora, estas tasas son considerablemente más altas que las tasas que se pueden adquirir en otros países. Por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, a lo mejor están sobre el 3, sobre el 5%. Y la otra es que no todos los bancos tienen estos esquemas, porque de nuevo, repito, hay algunos criterios para que la institución financiera pueda o no determinar si el extranjero es sujeto a un crédito. Uno de ellos, la residencia, la comprobación de ingresos, estar dado de alta ante las instituciones hacendarias aquí en México y una serie de otros aspectos. Entonces, eso aplicaría para personas que ya tienen la residencia o que tienen doble nacionalidad. Esa también podría ser una alternativa ahora que ya existen pues, muchísimas facilidades para tener distintas nacionalidades. O sea que en definitiva un inversor puede invertir apalancándose con financiamiento local bajo esa premisa que tenga eventualmente la doble nacionalidad o la residencia allí, porque a lo mejor sin residir en forma continua en México, pueda desde su país de origen viajar y hacer, como mencionabas antes, la posibilidad de invertir, arrendar, alquilar la propiedad y también disfrutarla. O sea, no es incompatible una cosa con la otra, ¿verdad? No, no es incompatible. Seguramente por el tema de tasas resultaría mucho más fácil traer el recurso. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre en México con las tasas o con los créditos hipotecarios? Que están limitados a casas habitación. Es decir, dentro de las leyes para aplicar créditos hipotecarios en México, al igual que en Latinoamérica, por el déficit de vivienda que existe, los créditos hipotecarios que tienen esas tasas preferenciales tienen que ser ejercidos en casa habitación, ya sea una vivienda única o una vivienda dentro de un complejo horizontal o vertical. ¿Cuáles son los criterios que se consideran para que un inmueble sea catalogado como habitacional? Pues obviamente que tenga las áreas de uso de vida, como son al menos una recámara, un baño completo, que tenga cocina. Y si fuese un inmueble que da a la calle, como es muy común en Latinoamérica, y que una parte del inmueble se usa como un local comercial, eh, hasta un 20% del tamaño del inmueble puede tener esa actividad. Y está todo sujeto a un tema de un peritaje. Porque, bueno, pues como bien sabemos, el inmueble va a ser la garantía del crédito hipotecario. Entonces, esas serían algunas de las condiciones. Con un buen asesor inmobiliario, hay posibilidades de encontrar excelentes oportunidades de inversión,
Porque una vez que adquieres el inmueble, la ley no te prohíbe alterar el inmueble. Entonces, por decir algo, personas que decidieran invertir en un solo inmueble y posteriormente convertirlo en varias unidades rentables, eso es factible. Porque lo que la ley contempla es que el inmueble tiene que tener el uso al momento de la escrituración. Y posteriormente se pueden generar otras opciones de negocio. Ejemplo, destino comercial, algo que se adquiere como destino habitacional, ¿podría eventualmente darle un destino comercial a posteriori? Sí, aquí vamos a partir del principio básico, que en bienes raíces comerciales, cualquier inmueble que genera una renta, así sea una casa, una segunda casa, se considera como un inmueble comercial. Entonces vamos a pensar que alguien adquiere una casa, una vivienda en Guadalajara, en alguna de las colonias que se crearon en los años 70, entonces por lo tanto van a ser espacios más grandes, decide invertir ahí y por la zona, por el movimiento de la ciudad, porque cerca hay restaurantes y todo, decide que es una buena oportunidad para generar a lo mejor varias unidades de vivienda y entonces se dividen en plantas, se generan accesos independientes o áreas comunes y donde había una casa se tienen 2, 3 departamentos o en la planta baja se pueden generar a lo mejor algunos consultorios o locales comerciales, oficinas y en la planta alta se usa la parte residencial, etcétera. Ahí el tema sería, número uno, eh, encontrar al especialista en esa zona y en ese tipo de inmuebles. Ahora, ¿cuál es la grandísima ventaja de hacerlo a través de un equipo internacional? Si tú me dices, oye, Fernando, tú eres experto en Guadalajara, no. Yo soy experto en invertir en San Cristóbal de las Casas y lo que yo aporto de valor al equipo internacional son las relaciones que tengo en todo México a través de RIMAX México, a través de la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y también a través de las otras asociaciones en las que participamos quienes nos desarrollamos en esta actividad. Entonces, muchas veces terminamos generando alianzas, porque, por ejemplo, yo puedo tener el expertise en Airbnb y alguien más va a tener el expertise en la zona o en el trámite. Y la otra cuestión que yo diría es que los profesionales inmobiliarios no somos todólogos, ni sabemos de todo, sino que nuestra grandísima ventaja es saber quién sabe todo de ese tema. ¿Quién es el notario especializado en atender ese tipo de operaciones internacionales en esa ciudad? Y ahí es donde podemos hacer la maravilla y ayudar a que una aventura, que es invertir, desinvertir en tu país e invertir en otro país, eh, más allá de ser un viaje tortuoso o una anécdota que tenga que sufrir la gente, pueda ser algo que realmente se disfrute, se viva, se goce y que se pueda contar. A mí me encanta, por ejemplo, antes de tomar una decisión de en qué invertir, ponerme por completo en el papel del inversor y poder viajar con esa persona, conocer la ciudad, caminarla, salir a correr, ir a los sitios de interés para que esta persona se pueda a su vez poner en el papel de quien va a ser el usuario final del inmueble y decir, sí, sí me veo aquí o no me veo aquí. Pero no él como persona, sino él jugando a que es el cliente o la persona que va a gozar de ese espacio. Excelente. O sea que en definitiva el espíritu de este team internacional de RIMAX, que somos 7 miembros de distintos países de Iberoamérica y justamente también de Estados Unidos, tiene ese sentido, ¿no? De colaborar con quienes estén decidiendo desinvertir eventualmente en su país de origen, invertir en otro, gracias a este team y a esa relación que tenemos cada uno de nosotros con más de 140.000 agentes que hoy somos en RIMAX en el mundo, poder señalar, tal y como tú lo indicas, a la persona adecuada para que le brindemos el mejor servicio. Y esa orientación al cliente que nos caracteriza le va a permitir que un Fernando en México lo acompañe para que tome la mejor decisión, poniéndose en el lugar de quien va a terminar haciendo uso de ese bien raíz. Así que creo que está muy clara tu exposición y creo que está bastante claro cuál es el valor agregado de trabajar con este team que vamos a estar asesorándole tanto en la venta como en la compra de aquella inversión que desea hacer. Acerca de otro tema, si te parece bien, pasemos a lo que busca todo inversor, que es rentabilidad, plusvalía. Sé que es muy difícil generalizar porque has dado
has dejado bastante claro que es amplísimo el abanico de oportunidades que hay en México para los distintos tipos de propiedades y sobre todo distintas regiones dentro de México, porque es un país de países, como dijiste, y me parece muy acertada la forma de describirlo. Entonces, si bien eso es bien difícil de determinar porque hay que ver caso a caso, pero ¿cuál dirías que es un orden de magnitud de la rentabilidad que uno puede esperar? O si quieres o prefieres darnos algunos ejemplos y de plusvalía proyectada hacia futuro, que también es muy difícil determinar, pero para que más o menos tengan un orden de magnitud. Antes que nada, yo quisiera volver a la esencia, que era de lo que estaba hablando. Entonces, México es un país de países y además es un país que ha generado toda una industria. Hoy, una de las actividades económicas más importantes de México es el turismo. Entonces, si alguien va a invertir en México, yo definitivamente les sugeriría que invierta en una rama o en un inmueble que esté ligado o vinculado directa o indirectamente al turismo. Eso sería para mí lo más conveniente, lo más importante. Si me permites, Daniel, me gustaría compartir un videito muy corto que hizo la Secretaría de Turismo de México, en donde viene, además de la música que caracteriza a los mexicanos, vienen muchísimas imágenes para que la gente pueda enamorarse de México como yo lo soy. México tiene 32 entidades federativas. Al día de hoy yo he estado en 28, únicamente me falta estar en 4. No digo que las conozco porque pues cada una tiene sus propias características y muchísimos lugares. Yo vivo en Chiapas y no he terminado de conocerlo. Cada vez encuentro un lugar nuevo a donde visitar. Pero bueno, me gustaría que pudiéramos ver el video y una vez que veamos el video, comentar cuáles son los 5 aspectos que yo considero más importantes para invertir en México. Adelante, veremos el video entonces y así nos deleitamos con esos bonitos paisajes que hay por allí por México. Hamilton, the winner here in Mexico.
Después de ver estas imágenes, como pueden ver, el abanico, el menú de áreas para invertir en México es sumamente amplio, sumamente rico. Eh, yo les sugeriría, elijan un lugar, una actividad que les guste, que les apasione, porque si van a estar viajando para invertir o para eventualmente compartir de ese espacio con seres queridos o poder visitar y saber simplemente cómo va, bueno, pues que sea un lugar que les apasione. Y más allá de la pasión, que esa viene aquí del corazón, también hay que tener aspectos técnicos. Entonces, una cosa fundamental en México, como en muchos lugares de Latinoamérica, y yo la pongo en primer lugar, es la conectividad. ¿Por qué? Porque al ser un país tan grande y en el que también existe mucha desigualdad y existen carencias en infraestructura, la conectividad aérea y terrestre se vuelve fundamental. Si tú quieres invertir, tienes que invertir en un lugar que tenga muy buena conectividad aérea, que esté conectado directamente con los principales aeropuertos internacionales de México. Eso sería lo primero. Y que si no está en la sede donde está el aeropuerto, pueda encontrarse en un radio carretero de a lo mejor 3 horas. Más de eso yo sugeriría no invertir. Otra cuestión que es muy importante, y aquí también volvemos a hablar de las carencias que existen en Latinoamérica, es la salud. Y para mí ese es el segundo aspecto más valioso a considerar, la atención a la salud. Tiene que ser un lugar que esté cerca de alguna ciudad o en una ciudad en donde hayan hospitales y médicos especialistas. Actualmente se está desarrollando y en esto existen países en Centroamérica que son punta de lanza, todo lo que es el turismo médico, personas que están viajando para vivir algún tratamiento y se llevan a su familia y entonces mientras ellos están viviendo el procedimiento médico o en la consulta o en el chequeo, como va a ser un proceso largo, la familia puede disfrutar. Y esto se vino a acelerar con el tema de la pandemia. Entonces, al poder tener home office, pues tú te puedes llevar tu laptop a cualquier país. Y al poder tener el homeschooling, también te puedes llevar la laptop a cualquier lugar. Pero además ya puedes viajar trabajando y puedes viajar. Y eso, pues en México se ha dado muchísimo. Muchísimos americanos están viajando. Ahora, un tercer aspecto es la seguridad. Yo lo pongo en tercer aspecto porque las ciudades de México donde hay violencia extrema, pues yo inmediatamente las descarto. Ahora, si hablamos de violencia, incluso en las ciudades más seguras del mundo existe la violencia, porque los seres humanos somos complejos y existen las desigualdades en nuestras sociedades y entonces la violencia normalmente se genera. Aquí sería muy importante combinar la pasión, conectividad, atención en salud y la seguridad. Junto con el gobierno, se han esforzado por crear comunidades seguras, por cuidar a las personas que vivimos en esos lugares y sobre todo también a las personas que están llegando, ya sean mexicanos o sean extranjeros, que están llegando a vivir esos lugares. Entonces, hay ciudades muy seguras para invertir y hay comunidades que se están preparando o que ya están preparadas para recibir a los extranjeros y todas esas inversiones. Entonces, en definitiva, con estas recomendaciones que nos da Fernando como excelente anfitrión y además asesor inmobiliario, podemos tenerlo en cuenta a la hora de invertir en México. Acerca de la financiación, ya nos comentó de que puede que se note algo alto la tasa, pero si es en pesos chilenos, evidentemente comparativamente con un endeudamiento en otra moneda como el dólar o el euro, si bien las tasas en esos países son más bajas, pero endeudarse con una tasa un poquito más alta, pero en pesos chilenos, perdón, pero en pesos mexicanos, pero termina siendo conveniente de igual manera. Entonces, aquí hemos recorrido, en definitiva, a través de Fernando, las distintas alternativas de inversión, las fuentes de financiación, las recomendaciones últimas que nos ha hecho a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál es la rentabilidad esperada que podría tener un inversor que invierte en México? Sé que es una pregunta difícil porque hemos dicho que varía mucho dependiendo de dónde se invierta, pero es para darnos un orden de magnitud, cuál puede ser una rentabilidad aproximada y también si nos puedes compartir la plusvalía que pueda llegar a tener a futuro, sabiendo que nadie tiene una bola de cristal, pero
para darnos una idea acerca de acuerdo a lo que aconteció y cuál fue la plusvalía de los últimos años, cuál podría ser la plusvalía proyectada hacia adelante. Lo primero sería hablar de la situación económica de México. La situación económica de México ha sido estable. En los últimos 10 años en promedio hemos tenido una inflación del 4%. Y aquí recabo, lo interesante es la estabilidad de la inflación. Eso es lo más importante. Ahora, para alguien que va a invertir, ¿cuánto podría obtener de plusvalía? Eso va a depender del riesgo de la inversión. Como todos sabemos, a mayor riesgo, pues hay mayor posibilidades de ganar, a menor riesgo, eso disminuye. Entonces, si alguien va a invertir en un destino que ya está consolidado, pues a lo mejor la plusvalía podría ser entre el 6, el 8% en un mediano plazo o largo plazo. Si alguien va a invertir en algún lugar donde el destino apenas se va a desarrollar, la plusvalía podría ser todavía mucho más amplia. Podríamos estar hablando del 20 al 30%. Cuando alguien invierte en México en un desarrollo habitacional y el desarrollo apenas está en etapa de construcción, se puede adquirir con precio de preventa, que normalmente es un 10% de descuento. Se tienen las facilidades de pago o de anticipo y pago hasta la escrituración, lo cual es muy bueno. Y normalmente para cuando el desarrollo ya está consolidado, ya se terminaron de entregar todas las unidades o la primera etapa, se puede obtener una plusvalía del inmueble adquirido en preventa de entre 20 y 30%, lo cual se vuelve muy atractivo. Ahora, como bien decías, no tenemos una esfera de cristal. Yo no sé si después del COVID va a venir la fiebre porcina o si van a haber factores que alteren nuestro entorno, porque debemos de recordar que Iberoamérica, y también ahora lo empiezo a notar más en Estados Unidos, cada vez tenemos mayor número de cambios políticos y de líneas políticas, y por eso es que este team se vuelve la respuesta para aquellos que dicen, no, este no es momento de tener mi patrimonio aquí en mi país, yo lo voy a mandar a otro lugar, o por lo menos voy a diversificar el riesgo, pues por toda la inestabilidad política que tenemos en España, en Portugal, en México, no, pues hablar de Sudamérica, pues obviamente, y también en Estados Unidos con este cambio que ha habido entre las distintas versiones de cómo se quieren vivir los americanos. Perfecto, súper claro. Eso en cuanto a la plusvalía, en cuanto a la rentabilidad, que son las dos variables que más se detiene en analizar el inversor. Creo que en ambos casos son sumamente interesantes porque en un consolidado, en una propiedad donde se encuentra un desarrollo consolidado, tener un 6% de rentabilidad es realmente interesante. Y si no está desarrollado, podemos pensar entre el 20 y el 30%. Eso es realmente una plusvalía proyectada muy alta. Realmente es una muy buena oportunidad invertir en México. Así que te quedamos muy agradecidos por esta posibilidad de que nos compartas todo acerca de tu lindo país. Si quieres, como reflexión final, comentarnos acerca de por qué seguir pensando como una excelente alternativa de inversión a México con todas las alternativas que nos has compartido. Reflexión final si nos quieres compartir. Dos aspectos que yo agregaría. Los servicios turísticos, servicios deportivos y recreativos. Hay actividades que México permite desarrollar por excelencia, desde el golf, el tenis, la bici, ya sea de montaña o de ruta, paracaidismo, que todas estas son actividades que evidentemente traen un mercado internacional del cual queremos ganar ventaja. Y la otra cuestión, pues es ya definir cuál de los Méxicos sería el mejor lugar para ti. El México de playa y queremos la playa turística tipo Cancún, o queremos la playa pues un poco más bohemia tipo la costa de Oaxaca. Si te gustan los pueblos, pues hay 111 pueblos mágicos en México en los cuales se podría invertir, o las grandes ciudades de México que son maravillosas. ¿Por qué invertir en México? Bueno, pues yo soy una persona que no creo en las casualidades. Yo creo que la vida nos presenta las oportunidades a diario que necesitamos para ser felices. Y si tú el día de hoy estás escuchando, estás viendo esta entrevista, estás formando parte de esta labor maravillosa que realizan Daniel y su equipo, es porque seguramente a tu alrededor hay una persona que tiene o necesita la oportunidad de invertir en México.
Bueno, querida comunidad, aquí como ven y como les tengo acostumbrados, tenemos este invitado de lujo que nos ha hecho un barrido significativo de todas las alternativas que tenemos para invertir en México. Nos ha contado y nos ha recomendado tips a considerar a la hora de invertir. Así que, querida comunidad de Hablemos de Bienes Raíces, muchas gracias por haber compartido, Fernando, esta oportunidad de saber más acerca de tu México lindo. Saludos, Fernando. Muchísimas gracias, Daniel. Yo te saludo desde San Cristóbal de las Casas, el más mágico de los pueblos mágicos. Saludos a toda tu comunidad y gracias por contribuir, como lo haces tú y tu equipo, como lo hacen, para que pues podamos seguir desarrollando el sector inmobiliario, creando oportunidades y sobre todo ayudando a que las personas que confían en nosotros cumplan sus sueños y alcancen sus metas de vida. Gracias. Gracias a ti, un placer. Saludos a la distancia. Abrazo.